La derivada de una función, en principio, es una nueva función. La definición está aquí. Si tenemos una función que va de R en R, entonces su derivada, que vamos a representar con este símbolo, una F y un apóstrofe en la parte superior derecha, se lee F'. También será una función que va de R en R, ¿verdad? De manera que las imágenes de un valor en el dominio de F se calculan mediante esta fórmula. ¿Eh? La imagen mediante la nueva función, la función F', la función derivada de la función F, ¿verdad? Para un valor X, se calcula mediante el límite cuando H tiende a 0 de f de x más H menos f de x sobre H. Si este límite existe, entonces, pues entonces habrá imagen para este valor X. Diremos en ese caso también que la función es diferenciable o derivable en x0, en el caso de que el límite exista. Para un x en particular, digamos x0, esto se traduce en esta expresión. Si este límite existe, entonces diremos que la función es derivable en este número. Ahora, intuitivamente, este número representa, en el caso de que el límite exista, representa la pendiente de una recta tangente a una curva en un punto determinado. Por ejemplo, si aquí tenemos esta función f, cuya gráfica es esto que está en rojo, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos una tangente, una recta tangente en el punto P de coordenadas x0, f de x0, entonces la tangente, la recta tangente en ese punto tiene como pendiente el resultado de evaluar la derivada en x0, o mejor dicho, f' de x0, que es este límite, que estamos asumiendo de que exista. Entonces, en ese caso, ese valor representa la pendiente de esta recta tangente. Miren que esto es interesante porque en 110 ustedes aprendían a calcular la pendiente de una recta utilizando dos puntos. Sin embargo, a través del concepto de derivada en cálculo, podemos, con solo conocer la función y un punto, yo puedo determinar la pendiente de esa recta. No necesito un punto adicional. Veamos algunos ejemplos de funciones cuya derivada se calcula a partir de esta definición. Bueno, en particular esta función f de x igual al seno de x, quisiéramos calcular la derivada en pi cuartos y luego la derivada de forma general para un x cualquiera. Entonces, en pi cuartos, según la definición, dice, en un número sería el límite cuando h tiende a 0 de ese número más h menos f de ese número en el que estoy interesado, que en este caso es pi cuarto, ¿no? Pero entonces sería f de pi cuartos más h, que sería sustituir pi cuartos más h en la x o en el argumento del seno. Seno de pi cuartos más h menos seno de pi cuarto, porque estoy interesado en calcular la imagen. Aquí en esta fórmula incluye la imagen mediante la función que me dan del valor x0, que en este caso es pi cuarto. Entonces me queda seno de pi cuarto sobre h, según dice la definición. Bueno, en este límite, que ahora es un límite trigonométrico, al evaluar me da 0 sobre 0. Nota 0 en el numerador, 0 en el denominador. Si descomponemos esto utilizando el seno de una suma, llegamos a esta expresión. Pero el seno de pi cuarto es raíz de 2 sobre 2. El coseno también. Y aquí seno de pi cuarto es igual raíz de 2 sobre 2. O sea que al calcular estos valores, el seno y el coseno,
este límite para esta función ahora se convierte en esto. Aquí se ve que puedo sacar factor común entre este término y este, raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2, y me queda 1 menos coseno de h, que está dividido por h. Y este dividido por h está acá. Al evaluar, cuando h tiende a 0, según el teorema que vimos cuando estudiamos el límite trigonométrico, este valor sería 1 y este sería 0. De manera que me queda 1 por raíz de 2, sería raíz de 2 sobre 2. Eso sería el resultado entonces de ese límite. O sea, el límite existe, lo cual quiere decir que la derivada en pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. De acuerdo a lo último que observábamos antes de este ejemplo, si la derivada en un número existe, decimos que la función es derivable en ese número, ¿verdad? Y su derivada representa, en este caso, este número representa la pendiente de una recta tangente a la función seno en el punto de axis a pi cuartos. Aquí se ve en negro la función seno, una onda de la función seno en el intervalo de 0 a 2pi. Entonces, a la altura de pi cuartos, la tangente que veríamos sería esto que está en verde aquí. Esa recta tangente en ese punto tiene pendiente raíz de 2 sobre 2. No sé si tienen alguna pregunta. Todo está bien, podemos seguir. Cele. Bueno, antes de dar otro ejemplo de calcular esta derivada para un x cualquiera, quiero comentarles que el concepto de derivada tiene mucha utilidad en diferentes ámbitos de las ciencias, particularmente en el área de la física, para seguir siempre en el contexto de gráfico. En el ámbito de la física, si yo conozco una curva que describe, por ejemplo, el movimiento de una partícula, suponiendo que esta curva la llamamos S y que en un tiempo t la partícula tiene una posición S de t, en este punto de acá, se puede describir a través de estas coordenadas, ¿sí? La posición de una partícula a partir de esta función. Entonces yo, conociendo la función, puedo saber a qué velocidad va esa partícula en un tiempo determinado, con solo calcular la derivada de la función. Entonces, la derivada de esa función me da la velocidad de la partícula en un tiempo t. Y si nosotros calculamos la derivada de la función velocidad, o mejor dicho, derivo esta función, que sería una segunda derivada, me da la aceleración de la partícula en un tiempo t. En economía, por ejemplo, si nosotros conocemos la función ingreso, ¿verdad? Podemos utilizar la derivada también en el ámbito de la economía. Creo que el ingreso marginal lo calculan a partir de la derivada. Y bueno, hay muchos otros ámbitos donde la derivada pues tendrá su propia connotación. Me interesa pues que sepan que no solo lo que mencionábamos aquí, ¿verdad? En la parte de geometría, que podemos vincular la pendiente de la tangente a una curva con el concepto de derivada.
Aquí tenemos el inciso B del ejemplo anterior. En principio, la definición de derivada. La derivada de una función x es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Ahora, ¿qué es f de x más h para este caso en particular? Es la imagen de x más h mediante la función f. Y la función f es la función seno. Entonces, la imagen de x más h es sustituir x más h en lugar de x. Entonces, f de x más h sería seno de x más h menos f de x, que sería la función seno de x, sobre h. Bueno, entonces ahora con este límite, recuerden que la incógnita para el límite es h, ¿verdad? Donde yo estoy calculando, de manera que x funciona como constante para este límite, ¿verdad? Si evaluamos acá, h tiende a 0, entonces solo me queda seno de x menos seno de x da 0. 0 sobre 0, forma indeterminada. Hacemos lo mismo que en el inciso A, descomponemos el seno de esa suma y me lleva a esta expresión, menos seno de x, luego hacemos la agrupación de este término con este, sacamos menos seno de x y nos queda menos seno por 1 menos coseno dividido por h, y esta expresión, seno de h por coseno, también está dividida por h. Esta parte da 1 por coseno, me da coseno, y esta parte de aquí me da 0. Por menos seno da 0. Entonces queda 0 más coseno, coseno. Entonces la derivada de la función seno es la función coseno. Lo que decíamos, la derivada de una función es una nueva función, ¿verdad? Y cuando la x toma un valor particular, entonces el resultado es un número y ese número representa una pendiente, entre otras cosas, la pendiente de una recta tangente. No sé si hay alguna pregunta aquí. Cuando uno ya conoce la función derivada, puede calcular derivadas en determinados números o en los números que queramos que sean factibles si están en el dominio, sin necesidad de recurrir nuevamente a un límite. Por ejemplo, aquí estábamos interesados en la derivada en pi cuarto. Como no sabíamos quién era f' de x, sino que lo sabemos hasta hace poquito, entonces recurrimos al límite, ¿verdad? Pero si ya hubiéramos sabido quién era f', entonces sin necesidad de recurrir al límite podríamos calcularlo. Por ejemplo, en este caso, yo ya sé que el f' es coseno de x. Entonces, ¿quién sería f' de pi cuarto? Simplemente sería coseno de pi cuarto. Sustituimos pi cuartos en x. Y el coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Que es exactamente lo mismo que obtuvimos aquí. Lick. Sí, dígame. Sí, disculpe, ¿me podría explicar el tercer renglón de este inciso B, por favor? ¿Cómo llegó al cuarto? Ok, aquí saqué este de factor común con este. Aquí está el seno y aquí también. Entonces saqué factor común menos seno. Si saco factor común menos seno de este y de este, me quedaría 1 menos coseno por menos seno. Y como h está dividiendo a todo esto, estaría dividiendo en particular a esto. Y luego este es la otra expresión que tenemos ahí. Ya agrupé este con este y saqué menos seno, me queda este. Esto está dividido por h también. Aquí está. Eso fue lo que hice. X. Solo sustituyó el límite cuando h tiende a 0.
No entiendo cuál es su pregunta entonces, porque yo lo que le expliqué ahorita fue esto, no sustituir, sino que saqué factor común entre para pasar de aquí a acá, que es donde creo que me está preguntando. Sí, ¿Cómo les pasé digo, de ese renglón, cómo pasé de del aquí renglón tercero. a acá? Sí, hasta ahí sí le entendí, Lick. Lo que no entiendo es cómo va a cero más coseno de X. Ah, bueno, porque acuérdese que este es un teorema, pues. Cuando vimos límite trigonométrico, tú estuvo en esa clase. Sí, ahí da 1. No, este da Perdón, cero. 0. 0. Bueno, así llegué a cero acá. Que esto da cero, por menos seno da cero. Esto da 1, por coseno, seno. Sí, Lick, es que no lo había entendido. Gracias. Perfecto. Vamos ahora entonces, les decía pues que ya teniendo la derivada, la función derivada, puedo calcular la derivada en el número que desee, pues, ¿verdad? Siempre que sea factible, que esté en el dominio originalmente. Tenemos aquí otro ejemplo. 1 sobre 2 menos x es nuestra función y quiero saber quién es la derivada. Otra vez, esto es lo que dice la definición, ¿no? ¿Quién es f de x más h? Rick, no se oye nada. Hola, hola. ¿Todos están sin audio? ¿No me escuchan? Sí se escucha, Yo Rick, sí sí le se escucho, escucha. Lick. Ah, pues debe ser un problema particular suyo, compañero. Ahí revise a ver qué está pasando. Tal vez sea un problema de internet ahí. Bien, voy a continuar. De todas maneras, recuerden que siempre están disponibles las grabaciones, ¿verdad? Para que la vuelvan a escuchar por cualquier interferencia que tuvieran. Bueno, en este caso particular, escríbanle ahí, por favor, al compañero, pongan en el chat o algo que los demás sí están escuchando y que tal vez solo sea un problema de él ahí en casa. Y que le recomendamos pues que esté pendiente de cuando se comparta en el grupo la grabación para que la vuelva a escuchar. Entonces estamos queriendo calcular la derivada de esta función. Según la definición, tenemos que calcular este límite. Entonces, f de x más h para esta función sería sustituir x más h en x, ¿verdad? Nos quedaría esto, ¿no? Menos f de x, que es la función tal cual, ¿verdad? Sobre h, aquí está. Bueno, si evalúan cuando h tiende a 0, aquí me queda 1 menos 2x, menos 1 menos 2x me da 0. 0 sobre 0, forma indeterminada. En este caso, al hacer la resta de fracciones, llegamos a esta expresión y después multiplicamos, simplificamos aquí y hacemos extremos y medios. Estamos extremos, aquí hay 1, extremos y medios. Llegamos a esta fracción. Aquí se cancelan los h, queda un 1 en la parte de arriba y estos dos factores en la parte de abajo. Evaluamos de nuevo cuando h tiende a 0. Aquí me queda 2 menos x nada más. Esto es 0. Y 2 menos x por 2 menos x, 2 menos x al cuadrado. O sea, aquí está, esta sería la derivada para esta función. 1 sobre 2 menos x al cuadrado. Pero permítanme un segundito. Sí, ahí está bien. Esa sería la derivada. Entonces, como les decía, ya teniendo la fórmula, si estoy interesado en la derivada en un número en particular, por ejemplo, en 0, sería 1 sobre 2 menos 0 al cuadrado.
o sea, sería un cuarto. En 2 no la puedo calcular porque 2 no es un número que está en el dominio. El dominio de estos son los reales menos el 2. Entonces la derivada en 2 no la puedo calcular porque me daría 1 sobre 0. Pero de ahí en cualquier otro número. Miren que eso es bien, puede ser bien difícil de ver en algún tipo de funciones. Por ejemplo, aquí estaba claro en este ejercicio. 2 no está en el dominio y se ve claramente que la derivada no la puedo calcular en 2 porque me queda 1 sobre 0. Sin embargo, vean esta función. Función f de x igual a logaritmo de x. La derivada de esa función, más adelante la vamos a ver. Ahorita no nos corresponde. Pero quiero que observen lo siguiente. La derivada de esta función es 1 sobre x. Después, cuando veamos derivada de funciones logarítmicas y exponenciales, van a entender de dónde sale. Pero bien, si yo tengo la función logaritmo, su derivada es esto. Miren que la derivada de esa función pareciera que se puede calcular en cualquier número de x. Sin embargo, yo no puedo calcular derivadas en números que no estén en el dominio. Por ejemplo, si alguien podría cometer el error de decir, por ejemplo, la derivada en menos 2 sería menos un medio, ¿verdad? Pero no la puedo calcular. Esto estaría malo. ¿Por qué razón? Porque menos 2 no pertenece al dominio de la función. ¿Quién recuerda cuál es el dominio de la función logaritmo? De x. Los números positivos, desde el 0 hasta el más infinito. Cero abierto. De 0 abierto a más infinito. Entonces, menos 2 no es. Ayúdenos con el micrófono ahí, por favor, que veo encendido un micrófono. Menos 2 no está en el dominio de f, entonces no puedo calcular la derivada en ese número, aunque la fórmula lo permita. Pero la función original me lo impide porque menos 2 no pertenece al dominio de esa función. ¿Quedó claro eso? Sí, licenciado. Sí, entonces sería más conveniente sacar primero el dominio de la función original para después calcular la derivada. Bueno, calculando la derivada y así analizar en qué punto se puede, ¿no? Así es. Así es. Aquí tenemos otro ejemplo. Queremos calcular la derivada de esta función. Otra vez, la definición. Y f de x más h, para este caso particular, es sustituir a x más h aquí. Me quedaría raíz de x más h menos 2. Menos f de x, que es la función que nos dan. Raíz de x menos 2. Sobre h. ¿Verdad? Luego entonces evaluamos y nos da, aquí nos da 0 sobre 0. Entonces buscamos a racionalizar por la presencia de esta expresión irracional. Sería con el conjugado de esta expresión en el numerador y el denominador. Cuando efectuamos ese producto, aquí un producto notable, desaparecen las raíces, porque nos queda la primera raíz al cuadrado menos la segunda al cuadrado. Simplificamos aquí, ¿verdad? Luego nos queda una h que se cancela con la del denominador y solo nos queda 1 en el numerador y esta expresión en el denominador. Evaluamos de nuevo. Aquí no hay h, entonces esto se interpreta como constante y aquí sí hay h, aquí ponemos 0, me queda raíz de x menos 2 más raíz de x menos 2
Me queda 2 raíz de x menos 2 y aquí 1. 1 sobre 2 raíz de x menos 2 sería la derivada de esta función. Vean otra vez. Esta función tiene a 0 en el dominio, ¿no? Sin embargo, noten ustedes, perdón, no, su lugar. Lo que quiero decir está dicho aquí en realidad. Esta es nuestra derivada finalmente, ¿verdad? Y aquí eso es lo que quiero que vean. Note que la imagen de 2 existe, o sea que 2 está en el dominio. Sin embargo, la derivada no existe en 2. O sea que un número esté en el dominio no garantiza que la derivada va a existir ahí. ¿Ven? ¿Quedó claro eso? Sí, Muy bien. Permítanme un momentito. Bien, continuamos. Les dejo propuestos, a ver. Les voy a dejar propuestos estos dos ejercicios, ¿no? Sobre derivadas. Tengo esta función y quiero la función derivada usando la definición. Tengo esta función y quiero su derivada utilizando esta definición, ¿verdad? La definición de derivada que hemos dado al inicio de la clase. ¿Está claro lo que van a hacer ahí? Sí, Lick. Lick, pero la derivada de una constante de 0. ¿Cómo sabe? Hola. ¿Cómo sabe que es 0? Yo tengo un libro de cálculo, Lick, entonces lo paso leyendo. La derivada está más adelante Sí, pero de las páginas de los ejercicios. Pero sí se puede hacer, con el teorema. es que, Lick, lo que le iba a preguntar yo sobre el límite. ajá. Sobre el límite que le tenemos que cambiar por una variable, el cambio de variable en el ejercicio K o L, siempre me sigue dando indefinida la función, siempre me da 0 sobre 0. Es un límite trigonométrico. ¿De qué me habla? Me perdió. No sé de qué estamos hablando. De la Lick. Yo tengo esa consulta de un límite trigonométrico. Hola. Bueno, no sé, no sé si me está hablando de la clase que estamos recibiendo ahorita o me está hablando de algún ejercicio que está tratando de hacer que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahorita.
Voy a continuar con el concepto de derivada que estamos Sí, Lick, estudiando. disculpe, siga con la clase. Y al final de la clase voy a dejar un espacio ahí por si tiene alguien alguna pregunta, ¿verdad? Pero ahorita continuamos con la clase. Vamos a ver. Nos toca también hablar de derivadas laterales. Tiene sentido hablar de derivadas laterales porque, como ven ustedes, la definición de derivada es un límite. Entonces recordarán ustedes de nuestras clases de límites que dicen que un límite existe si existen los límites laterales. Y como la derivada es un límite, entonces tiene sentido pensar en que la derivada va a existir si existen las derivadas laterales, o mejor dicho, los límites laterales correspondientes a la definición de derivada. Por eso es que nos vemos en la necesidad de estudiar las derivadas laterales, porque hay muchas funciones cuya derivada en un número no se puede determinar a menos que usáramos derivadas laterales. Así que revisemos el concepto. Derivadas laterales. Otra vez partimos de que tenemos una función de R en R y que tengo un número en el dominio de esa función. Entonces, este símbolo para nosotros va a representar la derivada en x0, pero por la derecha. Y este otro, la derivada en x0 por la izquierda. Este signo menos refiere a la izquierda y la derecha de x0. Entonces, estos símbolos son los que vamos a usar para derivadas laterales. Este por la derecha y este por la izquierda de x0. Entonces, la derivada por la derecha va a ser el mismo límite que hemos estado usando para derivadas, solo que por la derecha de 0. ¿Verdad? Cuando vimos la derivada en x0 era solo el límite cuando h tiende a 0, pero como ahora es solo por la derecha, entonces voy a hacer por la derecha de x0. Todo lo demás es igual, si se fijan, ¿verdad? Lo mismo por la izquierda, voy a usar el mismo límite, solo que aquí lo voy a poner por la izquierda de 0. De ahí lo demás todo es igual. ¿Está claro eso? Una forma alternativa de calcular este límite es este otro. Es el mismo, ¿no? Solo que esta es una forma alternativa que muchas veces es muy conveniente, ¿no? Sobre todo en funciones seccionadas, que calcular la derivada por la derecha va a ser el límite cuando x tiende por la derecha del número que me están preguntando, ¿verdad? Y en la parte de arriba aquí va a ser f de x menos x0, f de x0, y abajo x menos x0, ¿verdad? Lo mismo para la izquierda, también puedo hacer exactamente ese límite, solo que ahora pensando por la izquierda de x0, me dará la derivada lateral por la izquierda de x0. Entonces, como comentaba, si las derivadas laterales existen y son iguales, entonces la derivada existe en x0. Veamos este ejemplo. Tengo esta función, quiero saber quién es la derivada en pi. Aquí no podría yo calcular la derivada si no puedo calcular las derivadas laterales. Pero ya tenemos la opción de poderlas calcular a partir de estas definiciones, ¿verdad? Entonces, si estas derivadas existieran y son iguales, entonces esta va a existir y va a dar el número que nos arrojó cada una de estas. Veamos la derivada lateral por la izquierda. Vamos a usar esta forma alternativa que les mencioné y que es muy conveniente en funciones seccionadas. Aquí está f de x menos f de pi sobre x menos pi, porque es en pi que la estoy calculando.
Y sería el límite cuando x tiende a pi por la izquierda, porque es la derivada lateral izquierda. Bueno, la función, cuando voy por la izquierda de pi, la función es la función seno. Aquí está. La imagen de pi, como pi está acá, lo voy a calcular con esta parte. Pi menos pi me da 0. Abajo tengo x menos pi. Finalmente, al simplificar esto, me queda seno de x sobre x menos pi, ¿verdad? Y estoy interesado en calcular el límite cuando x tiende a pi por la izquierda de esa función. Me da 0 sobre 0. Hacemos un cambio de variable al estilo de lo que hacíamos cuando veíamos límite trigonométrico. Al hacer el cambio de variable, el valor de x se ve como u más pi, y esto es u, y si x tiende a pi por la izquierda, u tiende a 0 por la izquierda, porque si voy por la izquierda de pi, estos valores que se van obteniendo son menores que 0. Ahora, si aquí tuviera pi menos x, serían mayores que 0, pero no es el caso. Entonces, luego escribimos el seno de esta suma, se descompone así. El seno de pi me da 0, entonces este término desaparece. Este me da menos 1, me queda menos seno de u sobre u. Esto da 1, con este menos me daría menos 1. De manera que la derivada lateral izquierda es menos 1. Aquí está. Por la derecha de pi, es exactamente la misma fórmula, solo que ahora voy cuando tiendo a pi por derecha, porque estoy interesado en la derivada lateral derecha, en pi. Solo que ahora la función ya no es la función seno, sino que a la derecha de pi, que sería para los mayores o iguales que pi, sería esta función. Ahí está, pi menos x, menos la imagen de pi, que es 0. Siempre la calculamos con la misma función, donde está incluido pi, aquí. Y aquí, pi menos x entre x menos pi, una vez invertido uno de ellos, se cancelan y me queda menos 1. Y el límite de una constante es la constante misma. Entonces la derivada lateral por la derecha de pi me da menos 1. Como las dos derivadas laterales han existido y son iguales, ¿verdad? Son iguales, concluimos que la derivada en pi existe y es justamente ese valor que nos dieron las derivadas laterales. Sí, porque da menos 1 en la primera. ¿En dónde? En la que está la... ¿Estamos hablando de aquí o de aquí? De esa. De esta última. Sí. ¿En qué parte quieres saber? O sea, La que... esto, ¿por qué da menos? Esto de aquí, ¿por Sí, qué da menos 1? sí. Ok, ¿usted vio la clase de límite trigonométrico? Sí, también. Entonces debería de saber cuánto da seno de u sobre u cuando u tiende a 0. Da 1. Da 1. Y con este menos, Sí, menos 1. ahí está. Esa es la razón por la que da menos 1. Ajá. ¿Esa era su pregunta o era de más atrás? No, esa es. Gracias. Bueno, muchachos, ahí los voy a dejar hoy. Mañana vamos a seguir con el tema de derivadas laterales.
Gracias, licenciado. A la orden. Pregunta. ¿Va a mandar estas plantillas hoy? Sí, en cuanto terminemos el tema de derivadas laterales, yo les voy a mandar eso. Ah, bueno.